Buenas noches, mi región en vivo, mi salud, mi bienestar, hoy 25 de septiembre del 2017, no como dijimos en el programa anterior que mencionamos el 2016 para que lo corrijamos. Hoy en un programa espectacular desde la Cruz Roja Seccional Caldas. Vamos a manejar un tema que lastimosamente es un tema de moda y vamos a tratar de dejar unos mensajes contundentes para las familias, cómo prepararnos en caso de terremoto. Aquí estamos exhibiendo algunos de los equipos que habitualmente utilizan nuestros rescatistas, los socorristas de la Cruz Roja, y ahora más tarde vamos a conocer realmente en qué consisten estos equipos de alta tecnología útiles en un momento de desastre. Nos acompaña Charín Toro Velázquez, la directora ejecutiva de la Cruz Roja, comunicadora social y periodista. Charín realmente es una voluntaria más que va a resaltar el valor del voluntariado como parte de la prevención y de la preparación para desastres de las comunidades. Charín, buenas noches y con el agradecimiento para toda la institución por recibir a mi región en vivo en la casa y por lógicamente brindarnos todos los conocimientos que estamos prestos a recibir en esta noche. Bueno, Carlos, buenas noches, gracias a ustedes primero que todo por invitarnos, buenas noches a todas las personas que hasta ahora nos siguen a través de Facebook y por supuesto a quienes fielmente siguen el programa Mi Salud, Mi Bienestar, ¿sí? En esta noche vamos a trabajar un tema dividido en 4 secciones. Primero vamos a hablar realmente de lo que es el voluntariado de la Cruz Roja y de lo que implica ser un ser humano voluntario, que gracias a Dios la humanidad cuenta con estas personas que tienen el perfil de ayudar, el perfil de apoyar en momentos difíciles. En segundo lugar vamos a hablar de cómo preparar nuestro plan de emergencias domiciliario, cómo se van a preparar nuestras familias, no solamente en cómo evacuar, sino en cómo tener un maletín de emergencias a disposición, un botiquín de primeros auxilios, un punto de encuentro y otros detalles más. El tercer momento será para hablar de todos estos equipos y de contar cómo los equipos de rescate llegan en un momento oportuno a tratar de socorrer a las personas y por último tendremos al médico de rescate, Omar Erazo, hablándonos de todo ese proceso para la intervención de las personas, para el cuidado de su salud en caso de desastre. Charín, empecemos entonces, entremos en materia. ¿Por qué es importante estar preparados para la atención de desastres en una comunidad? Bueno, primero es porque los desastres no avisan, ¿sí? Un sismo no se predice, como a veces vemos en las redes sociales que próximamente va a temblar, que está el pronóstico de sismo. Un sismo no se predice. Por eso es importante que para reducir el riesgo, pero también para minimizar el impacto de tal vez esa emergencia, pues que las comunidades se preparen, que desde nuestras familias, desde nuestros vecinos, nuestros amigos, estén preparados para afrontar cualquier situación de emergencia. Hablemos de nuestra región, el eje cafetero. ¿Cuáles son los riesgos que habitualmente nosotros consideramos como de alta frecuencia y alto impacto para Caldas, Quindío y Risaralda? Bueno, el eje cafetero en general, pero básicamente, o más bien primordialmente el departamento de Caldas es un departamento que se ve amenazado por varios factores. Es susceptible a todo el tema de amenaza vulcanológica, ¿sí? A todo el tema de amenaza volcánica, a todo el tema de inundaciones, de movimientos en masa, de efectos adicionales a todo lo que tiene que ver con el sismo o con todo lo que tiene que ver con el movimiento en masa, como lo son los incendios y también las inundaciones. ¿Por qué? Básicamente por sus condiciones geográficas, por sus condiciones morfológicas, eso hace que sea un departamento susceptible a esto, pero adicionalmente también por las condiciones propias de la pobreza en la que hay varios sectores del departamento y en sí del eje cafetero, condiciones en las que las construcciones no son las adecuadas, los territorios no están ubicados donde deben estar, los terrenos no son propios para construcción, etcétera, ¿sí? Estamos hablando de vulnerabilidad estructural. La vulnerabilidad estructural va de la mano de las condiciones de construcción de una edificación. Ya contamos con un reglamento de construcción sismo resistente, pero muchas veces el problema que encontramos es que no se aplica. Ustedes no van a creer, pero habitualmente todas aquellas modificaciones, reformas estructurales que hacemos en las casas, subiendo un piso, aumentando una pared, disminuyendo el espesor de una pared, construyendo con unas columnas débiles, sencillamente están poniendo en condición de vulnerabilidad a las personas que allí habitan. Muchas veces uno por la necesidad y la intención de crecer en la estructura, termina sometiendo a riesgo a las personas que allí viven. Otro tipo de vulnerabilidad es específicamente la capacidad de respuesta para la atención de un desastre y lógicamente la capacidad de prevenir y de educar y de capacitar a una comunidad. Estoy hablando del voluntariado.
Tener voluntarios es un signo, es una sumatoria de buena calidad y garantiza una mejor respuesta en un momento de desastres. Hablemos un poquito del voluntariado de la Cruz Roja, de dónde nace el movimiento, en qué consiste el voluntariado de la Cruz Roja y particularmente qué haría una persona que quisiera ingresar al voluntariado de la Cruz Roja. Bueno, claro que sí, lo que acaba de decir Carlos es que el tema del voluntariado es un tema maravilloso, no hay palabras que puedan describir lo que significa ser voluntaria. Honestamente yo no soy voluntaria de la Cruz Roja como voluntaria, pues en el sentido propio, estricto de la palabra. Yo soy empleada de la Cruz Roja, pero sí tengo el sentido voluntario a la hora de ejecutar mi labor. Aquí los empleados también cumplen esa función de voluntario cuando se quedan más de sus horas de trabajo, cuando están en constante apoyo a todas las emergencias, a todas las situaciones que se requieren, porque trabajan para una institución humanitaria y trabajan de corazón. Pero ese voluntariado o ese voluntario que realmente viene y presta sus servicios, ¿sí?, sin recibir ningún tipo de compensación, pues sin lugar a duda es un tema que no tiene precio, que no tiene comparación y que es fundamental para el desarrollo. Sin ellos la Cruz Roja no podría existir y pues básicamente no podría prestar esa misión humanitaria. La Cruz Roja es un movimiento, hace parte de un movimiento internacional como sociedad nacional o más bien como unidad seccional. Somos una empresa privada, una institución privada sin ánimo de lucro, que vivimos no de lo que nos dan, y aquí pues queremos hacer como un hincapié, no de lo que nos dan. De hecho, la metodología, la estructura, la gestión estratégica y el modelo organizacional ha cambiado en los últimos 2 años. Ya la Cruz Roja no quiere hacer la banderita en función de solicitarle a la gente su apoyo, sino más bien de brindarle a la gente, de brindarle en función de la capacitación, de la formación, ¿sí? ¿Vivimos de qué? ¿Con qué sobrevivimos? Pues con los aportes que en algunas ocasiones hacen los donantes, nos apoyamos, claro, apoyamos para esa gestión humanitaria, pero en sí todo el modelo financiero está basado en lo que hacemos como venta de servicios. El tema de transporte de pacientes, servicios en capacitación, en formación, servicios empresariales que manejamos a través del Instituto de Educación. Te interrumpo para comentar, hay un mito donde se cree que la Cruz Roja colombiana recibe recursos internacionales, que llega plata de Suiza o de cualquier otra latitud. Aquí vemos algunos de los equipos y uno de estos equipos tiene una marca, un sello, que habla de Lotería de la Cruz Roja colombiana, una de las fuentes de financiación a nivel nacional. O sea que a través de la lotería se financia para poder tener los equipos con los que atender los desastres. Pero además cada seccional tiene sus propias actividades económicas. Correcto. O sea que hay que vender servicios de capacitación. ¿Qué otro tipo de servicios se pueden promover para recaudar dineros con este propósito? Las seccionales, antes de responder la pregunta, las seccionales reciben parte de los excedentes que quedan de la lotería a nivel nacional. También trabajamos en conjunto proyectos con el Comité Internacional de Cruz Roja, con Cruz Roja Noruega, con Cruz Roja Española, ¿sí?, con Cruz Roja Americana, pero esto no nos deja una utilidad. Esto lo que hace es que nos permite hacer una mejor misión humanitaria y pues obviamente tener un mayor alcance cuando hacemos esa misión humanitaria. Frente al tema de los servicios, la Cruz Roja Seccional Caldas tiene un portafolio enfocado al tema de transporte de pacientes. Si usted requiere que lo trasladen a un centro asistencial, que lo lleven a practicarse un examen, pues la Cruz Roja puede brindarle el servicio de transporte en ambulancia con personal capacitado para ello. Es correcto, estos son servicios que se prestan con una tarifa sin ánimo de lucro, pero que garantizan, reitero, la solidaridad con la institución para que puedan existir los recursos suficientes con el fin de mantener toda la organización humanitaria. Ser voluntario nace del corazón, ¿no? Nace del Ser corazón. Voluntario significa querer darlo todo, querer entregarlo todo, dejar de disfrutar muchos espacios con la familia inclusive, por estar una noche, un fin de semana prestos a cualquier atención, o por en el momento más crítico, uniformarse y salir inmediatamente a tratar de socorrer a las personas. Un voluntario se puede quedar 24, 48 horas sin dormir, sin comer, como nos ha tocado muchas veces. Bueno, Charín, la idea que tenemos esta noche es empezar a dar un conocimiento a las familias con el propósito de que cada familia haga conciencia de que tiene que apersonarse de su seguridad. Nada más importante que hacer el plan domiciliario para emergencias, entender cuáles son los riesgos de la casa, entender cuáles son los puntos de encuentro, identificar cuáles son aquellas necesidades que debemos mantener a mano, porque como esto no anuncia, como tú bien lo decías, sencillamente tenemos que tener un día a día
de prevención, un día a día de alerta. ¿Cuál sería la recomendación que tú nos dejarías desde el orden ejecutivo de la Cruz Roja para que todas las familias se pongan al tenor de esta necesidad y de esta expectativa que estamos brindando? Bueno, antes de eso, porque es que me queda media. Caldas, la Cruz Roja Seccional Caldas cuenta con cerca de 1.600 voluntarios, 800 de ellos de base, que están ahí constantes, al tanto de todas las situaciones, que están ahí disponibles para cuando se requiere. Obviamente cada uno en la medida de sus posibilidades, porque son personas que trabajan, que estudian, que tienen otros compromisos, pero que aún así dejan todo eso para estar favoreciendo a los demás a través de la misión humanitaria que se hace. Si alguien quiere pertenecer al voluntariado, la Cruz Roja pues le ofrece todas las opciones. Usted puede llamar, puede dejar un mensaje a través de las redes sociales, puede enviar un correo electrónico o puede venir a la seccional, o si está en uno de los municipios de Caldas, en donde tenemos presencia, pues puede ir también a la sede, ¿sí? Ahí se le brinda toda la orientación, toda la información, hacen el proceso del formulario, la inscripción como tal, y ya los orientan frente al proceso que sigue. Ahora, para las comunidades y para las personas que están viendo este programa, es importante que se preparen. Ustedes son los primeros respondientes. Cuando sucede una emergencia, pues nosotros somos los que tenemos que atender inmediatamente a nuestra familia, a las personas que tenemos cercanas, mientras llegan las ayudas de los diferentes organismos de socorro, y en este caso obviamente de la Cruz Roja Seccional Caldas. Entonces es importante que estén preparados, que tomen nota, atenta nota, pues de lo que sigue, porque además importantísimo que lo que van a ver a continuación va a ser narrado no por mí, que soy la directora ejecutiva, sino propiamente por esas personas que día a día luchan aquí por brindar esa atención humanitaria, voluntarios que hacen de la Cruz Roja pues algo diferente. Correcto. Charín, muchísimas gracias, Ya pero no señora, no creas. Vas a estar aquí detrás de cámaras, pero esperando que necesitemos de pronto alguna ayuda tuya. Nos va a acompañar Claudia Marcela Zuluaga, es una tecnóloga que además está estudiando Derecho, es una estudiante de Derecho que deja parte de su tiempo destinado precisamente al voluntariado y siempre la mantenemos lista para cualquier emergencia y sale a trabajar de una manera fuerte, pero sin esperar ninguna recompensa en el momento que sea crítico. Es una voluntaria de Villa María. Aquí no solamente somos voluntarios, o no solamente hay voluntarios de Manizales, sino de todos los municipios, de muchos municipios de Caldas. Entonces, importantísimo también resaltar esa labor. Muchas gracias, Charín, muchas gracias. Bueno, no, a ustedes, te puedes muchas volar. Gracias. Claudia, por favor. Te cedo el micrófono. Bueno, muy bien. Recuerden ustedes que los estamos invitando a una participación permanente, que estén chateando y que hagan parte de Mi Región en Vivo, Mi Salud, Mi Bienestar. Recordemos que podemos hacer todo tipo de preguntas, necesitamos que estén atentos a tomar datos, porque aquí vamos a mencionar una información, unos datos importantes que nos pueden en un momento dado permitir elaborar nuestros maletines de emergencia y nuestros botiquines de primeros auxilios. Reitero, aquí tenemos nuestro casco, este va a ser nuestro símbolo. Este casco, que es un casco de alta tecnología, es un casco que se utiliza en rescate, pues puede ser suplido de alguna manera por un casco de obrero para cuando estamos ofreciendo condiciones de seguridad mínima en el hogar. ¿Qué mensaje estamos dando? Todas las personas en la casa, cuando vivimos, cuando habitamos en una zona de alto riesgo telúrico, debiéramos tener nuestro propio casco. Si no podemos hacer una inversión grande en un casco tan técnico como un casco de bomberos, pues hombre, tengamos al menos un casco de obrero convencional, que ese nos va a ayudar y nos va a servir. Claudia, buenas noches. Doctor, muy buenas noches a usted y a todos los que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claudita es una voluntaria, ya sabemos, es una voluntaria procedente de Villa María Caldas. Con ella vamos a explorar todos los datos convencionales de cómo organizar el plan de emergencias domiciliario, cómo nos vamos a entender nosotros con preparar nuestro plan de emergencia. Estamos medianamente familiarizados con los planes de evacuación de los edificios, de las entidades públicas, de los hospitales, pero resulta que el plan de emergencias del hogar, de la casa, es tan o más importante que esos que acabamos de mencionar. ¿Cómo podemos empezar, Claudita? ¿Qué sería lo primero que tú quisieras dejarnos para que el papá, la mamá, los hermanos, los hijos, todos empezaran a hacer conciencia de la necesidad de tener unos planes para prevención de emergencias, específicamente para terremotos?
Bueno, doctor, como usted lo dijo, efectivamente es necesario conocer que las emergencias no distinguen de personas, de estratos sociales, y de ahí la importancia de que como familiares y como hogares nosotros nos organicemos para cualquier emergencia. Siempre trabajamos a nivel de comunidades, como lo dijo usted, empresas, centros educativos, pero dejamos a un lado la parte familiar. Hemos visto en las situaciones de emergencia cómo las familias se ven afectadas por falta de preparación. De pronto es el desconocimiento o el a veces decir no me va a tocar, pero es una realidad que tenemos que tener presente, debemos prepararnos. Familiarmente nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que reconocer cuáles son las amenazas o cuáles son las situaciones que nos pueden afectar en nuestro entorno familiar. Cuáles son esas vulnerabilidades, es decir, qué nos puede afectar a nosotros físicamente, pero como personas, ese grado de exposición que tenemos frente a las amenazas. Una vez conocidas cuáles son las amenazas de nuestro hogar, de nuestra vivienda, ¿cómo las podemos afrontar? ¿Qué podemos hacer nosotros para que esas amenazas sean menos agresivas frente a lo que se pueda presentar? Pongamos un ejemplo, tenemos una lámpara, pero la lámpara está que se cae. ¿Es una amenaza? Sí. Claro. ¿Qué debo hacer yo para mitigar esa amenaza, para disminuir ese grado de exposición? Arreglar la lámpara, fijarla para que quede con mayor soporte y evitar que se caiga fácilmente. Un paréntesis ahí, muchas veces nosotros consideramos que las amenazas típicas son el terremoto, el huracán, la inundación, el deslizamiento, pero muchas veces tenemos amenazas tan simples en la casa que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, un pie de cama, un tapete pie de cama en el que se puede enredar una persona adulta mayor, un tapete a la entrada de una escala por donde se puede tropezar uno y rodar, o los famosos materos que quedan estorbando en todos los corredores que finalmente van a limitar una evacuación en un momento dado. Y de hecho los accidentes de la casa yo creo que ocurren a diario. No nos percatamos y no hacemos nada para evitar que sucedan, y es el momento en el que tomemos los correctivos, tratemos de realizar acciones para disminuir los efectos que puedan presentarse por esa situación. Tenemos baldosas que son muy lisas, no nos preocupamos por utilizar zapatos antideslizantes, ahí pues uno de los factores. O sea que una de las actitudes de prevención que nosotros pudiéramos implementar es utilizar bandas adherentes o antideslizantes en cada uno de los escalones de una escala convencional. Sí, señor. Uno cree que eso no es sino para los edificios públicos. No, debería de aplicarse en la casa porque pues finalmente tenemos niños, personas de la tercera edad y a veces no medimos la fuerza, la velocidad, salimos y ahí pueden presentarse los accidentes. Voy a hacer unos saluditos aquí pequeños. Bueno, hoy estamos estrenando, me voy a liberar un poquitico de las gafas y de la tablet. Estamos aquí realmente estrenando tecnología. Nos está saludando Laura Noreña, Alejandra Gerlain, Rubí Ramírez, Alejandro Marín, Germán Mejía, Jenny Alexa Betancourt, María Eugenia Londoño, y para todos ellos inicialmente un me gusta, que ustedes saben que para nosotros es absolutamente placentero y de importancia que nos estén acompañando. Ya tenemos la primera pregunta. Nos pregunta por aquí, a ver, Rubí Ramírez, ¿qué debemos tener listo para un caso de emergencia? Y antes de Rubí, nos preguntan por acá, a ver qué más nos dicen. Empecemos con esa pregunta, ¿qué debemos tener listo? Bueno, es importante tener una serie de elementos que son útiles, pero no nos van a generar ningún inconveniente. Hablamos de un kit de ropa, una maleta con un kit de ropa de Estamos cada hablando uno del kit de emergencia o kit maleta familiar, de emergencia, sí, ¿cierto? Kit Familiar de emergencia. Un kit, una muda de ropa por persona. Si sucedió algo, simplemente cogemos la maleta, salimos de manera inmediata y vamos a tener una muda de ropa porque no sabemos cuánto dure la emergencia. ¿Y cuál es la recomendación? ¿Tener una sola maleta para toda la familia o una maleta por persona? Importante tener una sola maleta, porque muchas veces podemos tener maleta por persona y eso puede generar mayor demora en evacuar una vivienda. La idea es tener una sola maleta, que todo esté bien organizado, sino coger la maleta y realizar el proceso de evacuación. Siendo prácticos, tener una maleta en una familia de 7 o 8 personas donde queramos meter allí una muda de ropa por persona, pues no habría cómo cargarla. Cuando estamos hablando de un número de personas importante, se puede simplificar esto con una acción menor, y es tener al menos unos repuestos de interiores, que tanto nos importan, que por dignidad y por intimidad es tan importante. Entonces, al menos, si no nos cabe toda la ropa, al menos tener
kit o, ¿cómo se llaman? Unos stock de interiores para las personas, medias e interiores. Sí, señor. Bueno, ese kit de emergencia va compuesto por la ropa. Hablamos de un kit de alimentos no perecederos, preferiblemente enlatados. Si salimos de nuestra vivienda y no podemos regresar, van a ser unas horas donde quizás no vayan a tener alimento de manera inmediata. Con esos alimentos van a poder pasar las primeras horas de la emergencia. ¿Qué enlatado recomendaría? Hablamos de atún, podemos hablar de verduras. Verduras, exactamente. A veces las leguminosas en este tipo de situaciones incomodan un poco. Las leguminosas son frijol, lenteja, alberja y garbanzo, que ya saben ustedes cuáles son las secuelas, las consecuencias de pronto de una comida copiosa en frijoles. De tal manera que se recomiendan unas comidas más livianas, pero hay que advertir algo. ¿Qué tenemos que tener como precaución para verificar la duración de este tipo de latas? Fechas de vencimiento. Fechas de vencimiento. Y el estado de las mismas latas, que no sean latas que están dañadas o talladas. Ni oxidadas, ni hundidas, básicamente. ¿Cómo sería la recomendación por persona? ¿Cuántas latas debiéramos tener? Bueno, es muy relativo, porque hablamos de un kit familiar de emergencia, debe ser algo rápido, debe ser algo ágil. Podríamos hablar de que se tenga para 1, 2 comidas como mínimo, mientras llega la ayuda, mientras se puede dar una atención. Es algo inicial mientras se puede dar una atención. Debemos tener presente que cada que se presenta una emergencia, la ayuda no va a llegar de manera inmediata, porque muchas veces las emergencias pueden generar una sobrecarga en las mismas entidades de socorro y hay que tener paciencia para la atención de las mismas. Perfecto, por eso es un desastre, porque finalmente de pronto los recursos son inferiores a la necesidad real de la comunidad. Recordemos que con estas latas tenemos que tener la precaución de estar revisando periódicamente la fecha de vencimiento, mínimo trimestralmente. Sí, señor. O sea, no es que echemos las latas de atún en el momento que tiemble, no. Es un maletín que está preparado, está listo, para que en el momento dado esté ubicado en un sitio estratégico, que no sea sino agarrarlo y salir inmediatamente con las personas que están en la casa. Sí, señor. Bueno, también recomendamos tener agua, es muy importante, porque finalmente pues, es el líquido vital que nos va a servir no solo para hidratarnos, sino quizás de pronto para el baño de los niños en caso tal de que se tengan menores de edad en la vivienda. Es importante tener una copia de los documentos de identificación. Y de pronto en algunas emergencias nos hemos percatado de que es un error muy común en la mayoría de las familias. Pierden su casa, pero los documentos también se pierden. A veces creemos que todos cargamos los documentos con nuestra billetera y los llevamos consigo y no siempre sucede. Es importante tener una copia porque finalmente puede necesitarse para algún tipo de ayuda o alguna atención médica. Podríamos hablar de documentos de identidad y documentos importantes. Sí, señor. Estamos hablando de la fotocopia de la cédula de ciudadanía, de la tarjeta de identidad o el registro civil, pero además de los pasaportes. Además, recuerden, si tienen una escritura o algún título valor, ese título valor generalmente está en una caja de seguridad, pero debe haber una copia que al menos genere una referencia frente a eso. Es un soporte. ¿Cómo debemos conservar estas copias? ¿En qué tipo de empaque lo debemos llevar? Bueno, se debe preservar. El papel es muy susceptible de que se dañe con la humedad. Básicamente se recomienda que esté en un folder donde no se le permita el ingreso del aire ni del agua. A veces se hace la recomendación de que se puedan empacar en una bolsa de estas de cierre hermético, ¿no? Sí, señor. O sea, todo lo que echemos en esas bolsas, en ese maletín, ojalá fuera dentro de unas bolsas que tengan capacidad de neutralizar el ingreso de la humedad. Y el aire. Y el aire. ¿Qué más vamos a echar en ese morral? Bueno, hablamos de unos elementos que son muy necesarios. A veces creemos que no, pero tener un radio con pilas para escuchar lo que sucede por fuera, las noticias, los medios de información que nos pueden estar suministrando toda la información de cómo va la atención de la emergencia, cómo van los organismos de socorro en ese momento y qué se requiere. Tener pilas suficientes porque no sabemos cuánto pueda durar una emergencia. Hay emergencias que pueden durar 1 hora, 2 horas, pero tenemos emergencias que pueden durar días o hasta meses. De ahí la importancia de tener elementos que sean, o tengamos elementos que se puedan reemplazar con otros, como las pilas. O sea que si llevamos el radiecito, la linterna, es importante llevar pilas de repuesto. Sí, señor. Bueno, hábleme un poquito de cómo iniciar fuego, de cómo iniciar candela en un momento dado. Bueno, es importante cargar una cajita de fósforos impermeabilizados. ¿Cómo se logra eso? Podemos impermeabilizarlos teniendo la caja de fósforos y aplicándoles parafina. La parafina va a resellar los fósforos y los va a conservar de tal manera que en el momento en el que necesitemos encenderlos estén preservados, no estén húmedos y los podamos utilizar. Esto se reemplaza igualmente con el encendedor pequeño que cargamos. Miren, prendemos la vela o el velón
y pasamos cada una de las cerillas por el líquido caliente de la parafina y los dejamos secar sencillamente. Antes de encenderlos, lógicamente, en un momento dado, con la uña debemos retirar la parafina para poderlo rastrillar. Esa es una recomendación que genera una impermeabilización y que en últimas puede garantizar cosas muy interesantes como ganar calor. Sí, o sea, en un momento dado usted está hipotérmico, está frío, no hay dónde resguardarse y puede encender un fuego que puede ser salvador en un momento dado. ¿Qué más vamos a echar dentro de ese morral? Bueno, es importante tener un pito, uno o varios pitos. La recomendación es un pito por persona. De hecho, lo hemos visto en las situaciones que se han presentado en diferentes partes del país o en otros países, y cuando una persona tiene pito, queda atrapada. Ese sonido que emite permite que pueda ser ubicado y pueda ser rescatado. Es más audible que un grito, por ejemplo. Sí, señor. Claro, porque finalmente la persona se puede fatigar, de pronto el mismo susto o el mismo temor genera que no pueda hacer un sonido duro. El pito sí nos va a permitir que se pueda ubicar. Vemos que muchas empresas tienen como dotación del personal la entrega de un kit donde hay un pito, donde está su portadocumentos y donde hay una linternita. Vamos a unos saluditos aquí. Bueno, por aquí tenemos a Germán Mejía Gallo, un saludo Germán, Diego Tavares, Luzalied Osa Ramírez, Juan Alberto Paneso, nos dice Juan Alberto, muchos saludos a Juan, compañero de los comunicadores. Buenas noches, felicitaciones a esa encomiable labor de la Cruz Roja. Julián Felipe dice que bien, felicitaciones. Está Laura García, Natalia Díaz Jurado, Caro Correa, Santiago García, Juan Alberto nuevamente, Marisol Londoño, Gloria Inés Cárdenas, Lucas Restrepo, Ruby Ramírez, Brian Cano y Juliana Zamora, Carlos Andrés, bueno, aquí tenemos, y Yamil también está por aquí. Bueno, muy bien, un saludo y un me gusta para todos ustedes. ¿Qué más le vamos a meter a eso? Bueno, ya hablamos de la ropa, ya hablamos del agua, ya hablamos de los elementos que son necesarios. A veces hablamos de unos elementos indispensables, pensando en algunas personas de nuestra familia, quienes tengan alguna dificultad para desplazarse, en caso de silla de ruedas, en el caso de muletas o bastones. E igual quienes tenemos mascota o tienen mascota, tener una jaula o un guacal en el momento de una emergencia, poder también llevar al animal con ellos para no dejar que la mascota pues sufra alguna afectación. Bueno, muy bien. Ojo con los medicamentos. Aquí hay un mensaje interesantísimo frente a los medicamentos. Uno habitualmente cambia de fórmula. Cada que haya un cambio de fórmula tiene que quedar un kit de reserva dentro de esa maleta por cada uno de los integrantes de la familia. Ojalá lo de la fórmula, que es un comentario que tú haces, que la fórmula siempre tenga una copiacita y que esté también incluida dentro de ese maletín. Los pacientes insulinorequirientes, que en ocasiones no saben realmente cuántas unidades se aplican, es muy importante tener que entregarle a los equipos de salud para garantizar efectivamente que le puedan dar continuidad al tratamiento. Tenemos una pregunta por acá, me comentan, a ver si de pronto la podemos visualizar. Bueno, mientras tanto, ¿dónde vamos a poner ese maletín? ¿Cuál es el punto ideal para garantizar que ese maletín quede bien ubicado? Bueno, debe ser en un sitio, primero, que no nos genere obstáculos para salir, y segundo, que sea fácil de salir. Se recomienda que esté cerca una de las salidas de la vivienda, no en un segundo piso, no en un tercer piso, no, en un primer piso, que en el momento en el que se realice un proceso de evacuación, nosotros bajemos y podamos coger la maleta y salir de manera inmediata. Bueno, muy bien, aquí tenemos una pregunta que es del orden de la vulnerabilidad estructural. Ahorita vamos a hablar con el siguiente invitado, un poco de dónde ubicarnos en caso de terremoto, de si es seguro o no seguro el triángulo de vida, o si es seguro o inseguro ubicarse en el marco de la puerta, entre otras. Por ahora yo quiero abordar complementariamente un tema que realmente nos preocupa mucho, el botiquín de primeros auxilios. ¿Es importante o no tener un botiquín de primeros auxilios que sea anexo a ese maletín de emergencias que estamos recomendando? Claro que sí, doctor. De hecho, el botiquín se requiere en todo tipo o en todo nivel de organización. Hablamos de empresas, colegios, y en el caso de la familia es un elemento indispensable. Ese botiquín es un botiquín básico, es un botiquín donde se contienen elementos necesarios para la atención de cualquier situación que podamos atender nosotros desde nuestra casa, para atender pequeñas heridas, quemaduras, quizás de pronto hasta fracturas, teniendo algunos inmovilizadores, siempre y cuando tengamos la formación. Pero el no tener la formación no quiere decir que no debamos tener un botiquín con las herramientas necesarias para atender alguna situación. ¿Qué debe tener ese botiquín? Debemos tener elementos necesarios de curación, hablamos de solución salina,
para poder hacer limpiezas adecuadas, hablamos del isodine espuma, el isodine solución, hablamos de apósitos para realizar las limpiezas, podemos hablar de los vendajes o las curitas en el caso tal de tener cortaduras pequeñas que requieran ser cubiertas, hablamos de tijeras para cortar elementos. Muchas veces preguntan, ¿una jeringa es necesaria en un botiquín? Sabemos que nosotros no podemos aplicar inyecciones, ninguna persona puede aplicar inyecciones a menos que sea personal de la salud y que tenga la certificación y la capacitación y formación, pero la jeringa nos sirve para retirar elementos extraños de los ojos. Podemos tener una jeringa que nos sirva para retirar un cuerpo extraño en un ojo. Vamos a tener guantes, es importante siempre utilizar guantes para realizar cualquier procedimiento, no solo por nosotros, sino por el mismo paciente que vamos a atender, y más en un momento de emergencia que quizás no tenemos los recursos para realizar un proceso de asepsia en nuestras manos, por eso la necesidad de tener guantes. En los botiquines de nuestras casas también es importante tener los medicamentos de las personas que están allí. Es decir, si tenemos pacientes que son insulinorequirientes, que se tengan también insulinas ahí debidamente almacenadas, en el caso de los medicamentos o las pastas que consuman, porque muchas veces llegan a un albergue, llegan a un sitio de encuentro y sale la paciente a decir, toma un medicamento, pero no sabe qué medicamento es. O no se consigue. Y no se consigue. Exactamente. La referencia es la pastica pequeña, pero pues pastas hay muchas, de muchos tamaños, por eso la necesidad de que en el mismo botiquín también haya una copia de esas fórmulas médicas para garantizar la atención de esas personas que lo requieren en su momento. Estamos hablando de un interés para que todo sea pequeño, que todo sea ajustado, que todo sea compacto. No vayamos a empezar a pensar en botiquines tan grandes como el que tenemos al pie de Claudia, sino cosas pequeñas y que estén en cantidades suficientes, mínimas pero suficientes para poder abordar una emergencia en un caso de desastre. Recuerden, dentro de la maleta también debemos tener una herramienta multiusos, que son estas navajas que tienen a la vez tirabuzón, que tienen diferentes herramientas, destornillador, hay algunos elementos que vienen con alicate, que son tipos de instrumentos que nos van a ayudar en un momento dado. Finalizando con Claudia, cuéntenos por favor cómo es el tema de la organización del plan de evacuación de la casa. ¿Cómo identifica uno cuáles son las zonas de riesgo de la casa y cómo identifica uno cómo evacuar, cómo organizar su plan y su punto de encuentro para que toda la familia tenga realmente una comunión con este tipo de temas y sepamos en un momento dado cómo responder? Bueno, es muy importante que como familia conozcamos el sitio donde estamos viviendo, conozcamos el tipo de edificación, es decir, si es una casa sismorresistente, no es sismorresistente, si cumple con esa normatividad. Muchas veces nos tendríamos que apoyar de pronto de personas que conozcan más del tema, pero la importancia de saber si tiene ubicadas columnas, vigas y su ubicación, el estado de la misma vivienda. El estado de los pisos, el estado de las paredes, el estado de las ventanas, que nos garanticen seguridad al momento de presentarse una situación. Una vez nosotros hagamos todo ese recorrido, miremos y hagamos una inspección con todos los miembros de la familia e identifiquemos las zonas que son más riesgosas o nos generen mayor vulnerabilidad a nosotros, debemos tomar acciones para disminuir ese riesgo. Si tengo la lámpara que se va a caer, la debo sujetar, debo evitar que esa lámpara se caiga. En el caso de las escalas que son lisas, poner la cinta antideslizante. Una vez tengamos identificados esos puntos, es importante que como familia definamos quién va a realizar acciones propias en la casa. Si hay un sismo, ¿quién es la persona encargada de abrir las puertas? ¿Quién es la persona que va a salir inicialmente? Hay que entrenarse, ¿no? Debemos capacitarnos, a veces la gente cree que los simulacros son un juego y los simulacros realmente nos preparan para un momento real. El día de mañana no sabemos qué pueda suceder, con un simulacro tenemos un entrenamiento que nos va a permitir responder. Una vez tengamos identificadas las amenazas, realicemos acciones de mitigación, debemos ya tener definido un punto de encuentro. Un punto de encuentro no dentro de la casa, sino fuera de la vivienda. ¿Por qué? Sucedió un evento, pongamos un evento sísmico que quizás generó el colapso de las viviendas aledañas o el de la vivienda propia. Si todas las personas están y tienen un punto definido, salen al momento, una vez haya transcurrido ese evento sísmico y tienen definido el punto de encuentro, pongamos el ejemplo, la esquina del hospital. Todos llegan a la esquina del hospital. Es un acuerdo familiar. Es un acuerdo familiar, un sitio que sea cercano, un sitio que no genere mayor riesgo, es un sitio que debe ser accesible a todos los integrantes de la familia. Si son 4 miembros de la familia, el evento fue sobre las 6 de la tarde, 6:30, y de los 4 llegaron 3 al punto de encuentro, quiere decir que hay una persona que no llegó. No llegó porque le pudo haber pasado algo, porque ya previamente había definido un plan de evacuación.
ahí la importancia de saber todos cómo vamos a actuar. Si no pudimos llegar, llamar a una de las personas, a uno de los integrantes de familia e informar dónde nos encontramos para poder garantizar una atención oportuna. Y si en su defecto la persona quedó atrapada, poder garantizar que esta persona pueda ser rescatada de manera inmediata. Correcto, entonces mire, queda una pregunta y un mensaje. Yo le pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿en su casa existe un plan de emergencias? ¿En su casa controlaron aquellos objetos que se pueden caer en caso de un terremoto? ¿O sigue existiendo el florero en la parte de arriba del closet o del mueble del comedor? ¿Esa lámpara que está que se cae la fijaron? ¿Ese tapete que está estorbando lo retiraron? ¿Ese matero que está obstruyendo la vía lo van a dejar ahí? Entonces hay que hacer conciencia de todos estos riesgos. Recuerden que en un momento de evacuación no debe haber obstáculos que impidan que podamos salir rápidamente. Además, pregunta, ¿ya pactó con su hijo, pactó con su hermano, pactó con su novia? ¿Cuál es el punto de encuentro en caso de que haya un desastre colectivo que nos obligue a evacuar nuestras viviendas? ¿Es la Plaza de Bolívar? ¿Es el Parque de Caldas? ¿Es el colegio tal? ¿Es el campo deportivo Y? De tal manera que aquí queda un trabajo muy importante. Claudia, muchísimas gracias. Yo espero que esto, que podemos ampliarlo lógicamente en páginas, en redes. De hecho, yo propongo, vamos a complementar desde mi red, desde mi región en vivo, vamos a complementar la lista de botiquín de primeros auxilios y vamos a complementar el maletín de emergencias. Para mañana lo vamos a tener allí fijo, con el fin de que ustedes puedan apropiar este conocimiento. Claudia Marcela, muchísimas gracias. A usted, doctor, muchas Ahorita gracias. nos va a acompañar Giovanni Osorio, socorrista, y nos va a contar un poco de toda la misión de rescate en el caso de que se venga un desastre encima. Claudita, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias por ser voluntaria. Gracias. Muy amable. Giovanni, buenas noches. Doctor, Bienvenido. buenas noches. ¿Qué tal, hombre? Bien pueda, acomódese. Muchísimas gracias por venir. Bueno, vamos con varias preguntas antes de empezar. Aquí tenemos, a ver, aquí esto ya se me descuadró de nuevo. Un segundito. ¿Me ayudan, por favor? Dale ahí la entradita, sí. Bueno, vienen varias preguntas, varias inquietudes, casi todas ellas relacionadas con la vulnerabilidad estructural. Cuando hablamos de esto, estamos mencionando todo aquello que está relacionado directamente con la capacidad de resistencia de las viviendas y de las edificaciones ante un movimiento telúrico. Entonces, antes de resolver esas inquietudes y otras que vamos a mencionar a continuación, yo quiero que desde aquí nos cuente qué tipo de equipos estamos exhibiendo. Entonces, son equipos muy costosos, son alta tecnología y son equipos que están disponibles para cada uno de nosotros, para que en el momento en que los requiramos, sin ningún costo, pues lógicamente los organismos de socorro hacen uso de ellos. Cuéntenos, Giovanni, entonces, ¿qué tipo de equipos tenemos acá? Claro que sí, buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Los equipos, básicamente los equipos que nosotros tenemos acá, empecemos por este que es la mototrozadora. Es un equipo de corte. En estos momentos nosotros lo tenemos con un disco de corte para concreto. Lo que hacemos básicamente es cortar el concreto, las losas o las placas que tengamos de cemento de una casa, con el fin de que podamos penetrar y tener acceso para poder rescatar a una víctima. Tenemos la quijada de la vida, es uno de nuestros equipos nuevos, equipo utilizado para manejo en rescates vehiculares, es donde más lo utilizamos, aunque también lo hemos utilizado en otro tipo de rescates donde se ha tenido la necesidad de utilizarlo. Y lo que tenemos justo atrás de la quijada de la vida son las extensiones hidráulicas de esta quijada, que nos dan aproximadamente 15 metros de distancia desde donde yo tengo la unidad de poder, la máquina que me alimenta la quijada de la vida, hasta el sitio donde yo estoy trabajando. O sea, puedo alejar el estrés del ruido, el estrés de los gases que libera la combustión del equipo. Bueno, muy bien. Aquí estamos hablando de equipos para la vida. Recuerden ustedes que lo más importante en este proceso de prevención y de atención en caso de desastre son las personas. Aquí se trabaja por la salud, aquí se puede destruir una casa, aquí se pueden perder cultivos lastimosamente, pero la vida de las personas está por encima de todo. Todos estos equipos, vuelvo y reitero, son para generar extracciones y extricaciones, que son los términos reales señor,
que se utilizan cuando se usa este tipo de maquinaria. Es correcto. ¿Estos equipos están disponibles, al menos en Manizales, en qué instituciones? Estos equipos nosotros los tenemos disponibles. En este momento estamos trabajando con compañeros de diferentes organismos de socorro que cuentan con estos equipos. Nosotros tenemos el último equipo que llegó, los compañeros de bomberos tienen, los compañeros de la defensa civil también tienen estos equipos, equipos de última tecnología, equipos con buen funcionamiento, con mantenimientos trimestrales para que los tengamos siempre en perfectas condiciones. Una pregunta, cuando hay una emergencia, ¿el de la defensa civil es distinto al del GER, el del GER es distinto al del BIR, el del BIR es diferente al de la Cruz Roja, o se integran en un momento dado todos estos organismos de socorro para poder atender? Nosotros, conforme las experiencias que hemos tenido, hemos venido aprendiendo a trabajar con todos y cada uno de las personas que pertenecen a diferentes instituciones. Nosotros durante la atención de la emergencia no distinguimos ni colores, ni este es el uniforme, ni este uniforme, ni este uniforme. Siempre estamos trabajando en pro de liberar a una persona, en pro de rescatar a una persona. Ese es nuestro objetivo. O sea que hay interactividad en un momento dado. No hay celos, se vence cualquier tipo de resistencia al otro uniforme, porque la verdad es que se piensa es en la persona, en el ser humano o en el animal en un caso dado. Es correcto. En el rescate del perrito, en el rescate del gato, del caballo, etcétera, etcétera. Hay un cuestionamiento muy interesante de Lilia Alvarado. Nos dice: buenas noches, muy buen programa, felicidades. Estas actividades deberían hacerlas en las instituciones educativas para prevenir a los niños de algún caso, como estos que no sabemos si nos van a pasar. Ella tiene toda la razón. La cultura, ojo, la cultura de la prevención empieza por casa. Muchas veces nosotros queremos dejarle la responsabilidad al Estado y a otras organizaciones, pero lo ideal es que este tipo de sensibilización empiece por casa. Son los papás, las mamás, todos ellos son los que tienen en un momento dado que iniciar toda esta inquietud y este entrenamiento. Vuelvo y reitero, es que es tan importante evacuar un edificio como evacuar la casa. Hay que hacer entrenamientos, hacer simulacros en la casa para que los niños aprendan a saber dónde se ubican, cómo se protegen, por dónde salen y dónde se van a encontrar. Después de tener en cuenta todo esto, hablemos un poquito de la vulnerabilidad estructural. ¿Cuáles son las condiciones que ponen en riesgo, en mayor riesgo, que una edificación u otra pueda colapsar en un momento dado? ¿Cuáles son las características negativas o positivas que hacen que una vivienda resista o decaiga ante un movimiento telúrico? Bueno, las características que nosotros debemos tener en cuenta. Bueno, nosotros cuando ingresamos a una zona de trabajo, lo primero que nosotros debemos analizar es o hacer un triaje estructural de la estructura, de la edificación a la cual nosotros vamos a entrar. Nosotros debemos mirar cómo están las losas o los pisos, cómo están las vigas y las columnas. ¿Y por qué se cae más fácil una estructura que otra? ¿Cuáles serán las condiciones que realmente precipitan el desastre en unas situaciones particulares? Lo que nos precipita es primero la zona de vulnerabilidad donde estamos. Exacto. Es fundamental tener en cuenta eso. Nosotros estamos en una zona que es muy vulnerable, claro. Entonces debemos tener en cuenta eso. Ahí entra, y perdóneme, le amplío, ahí entra el concepto de zonificación estructural, y se dice que no debiera ser zonificación regional, sino microzonificación, porque el terreno puede variar sus condiciones de solidez y puede replicar de mayor o menor forma las ondas sísmicas de un sector a otro. De tal manera que muchas veces la microzonificación lo que nos garantiza efectivamente es que no construyamos en sitios que realmente son proclives a aumentar la sismicidad en un momento dado. ¿Qué otra condición? Por ejemplo, en cuanto a las características de la vivienda, ¿cuáles son las condiciones que generan riesgo? Las condiciones que generan riesgo son que nuestros cimientos ya sean de muchos años, nuestra construcción ya tenga más de 30, 40, 50, 60 años, la casa donde nosotros estemos viviendo es una casa antigua, es una casa vieja, donde los materiales con la que se construyó no fueron los adecuados. Entonces son factores de riesgo que aumentan nuestra
Eso obliga a que periódicamente se esté revisando la estructura de una casa y se estén renovando sus estructuras. Sí, señor. Lamentablemente a veces no alcanza la plata para esto y uno deja envejecer las edificaciones, y lo que se ha notado es que los sismos efectivamente afectan más las zonas de edificaciones antiguas, bien sea por vencimiento de los materiales o bien sea porque no cumplieron las normas o no existían las normas de sismoresistencia para ese momento. Sí, señor. Bueno, hablemos un poquito del triángulo de vida, o triángulo de la vida como lo han llamado. Tenemos una pregunta que nos dice que cómo se puede construir un triángulo de la vida. ¿Un triángulo de vida o de la vida se construye, o qué es lo que sucede? ¿Cómo surge este concepto? Y una pregunta complementaria: ¿qué validez técnica tiene este concepto del triángulo de vida? Sí, señor, realmente lo que teníamos antes era este concepto del triángulo de la vida. Ahorita se ha intentado cambiar, pues se está haciendo el cambio de este concepto. Lo que estamos haciendo ahorita no es pensar en un triángulo de la vida, sino ubicarnos en un sitio donde nosotros podamos estar protegidos. Básicamente lo que nosotros tenemos que buscar es zonas donde tengamos muebles o objetos grandes, resistentes, y acercarnos y agacharnos a un lado de él. Claro, es muy importante, tiene que acercar un poquito más, porfa, Giovanni. Es muy importante entender una cosa, son conceptos relativos. El triángulo de vida o de la vida es un concepto que se ha generado a raíz de muchos rescates que se producen cuando la gente queda protegida por un triángulo que se genera cuando cae una placa y forma un ángulo que permite que la persona quede protegida allí. Pero eso depende, como me decía uno de los compañeros socorristas hace un rato, depende del tipo de construcción. Técnicamente esto no es una garantía de que se cumpla en todos los momentos, porque muchas veces las construcciones, específicamente las de ahora, que son construcciones de losa, tienden a no caer formando un ángulo, sino que caen de plano, por lo tanto no van a dar espacio para un triángulo de vida. ¿Qué es lo que se recomienda? Finalmente lo que queremos es que haya un conocimiento tácito de cómo se construyó mi casa o mi edificio, se identifiquen las columnas, porque si esas columnas fueron construidas con normas de sismoresistencia y están hechas con buenos materiales, esas columnas tienden a sostener un poco la estructura, tienden a doblarse en vez de romperse totalmente, y esa sería una oportunidad de vida que nosotros tendríamos. Sí, señor. Las placas, lamentablemente, cuando tienden a caer una sobre otra, pues hombre, invalidan también el tema de protegerse debajo de un mueble. Es muy complicado tener un espacio vital allí donde yo pueda por lo menos tener un lugar donde sobrevivir. Exactamente. Que me rescaten. Exactamente. Cuando ustedes salen a un rescate, ¿cuál es su equipo de protección personal? ¿Cómo van ustedes protegidos para garantizar efectivamente que su labor esté exenta de los riesgos naturales de trabajar en un ambiente tan agreste como este? Bueno, básicamente nuestro equipo de protección personal, antes de subirnos al vehículo de emergencias, va siempre con el casco puesto y asegurado. Vamos con protección auditiva, protección para los ojos, debemos tener en cuenta nuestra protección respiratoria. Utilizamos overol manga larga, ropa manga larga, vamos con rodilleras, coderas, botas con puntera de acero. Ese es nuestro equipo de protección personal. Dentro del vehículo de emergencia, todos y cada uno de los puestos tienen el cinturón de seguridad debidamente organizado. Cada uno, antes de salir a la emergencia, prueba su sitio, prueba su cinturón de seguridad, lo mide y se organiza de acuerdo a su tamaño. Estamos hablando de un equipo de protección muy técnico que garantiza que cada uno de los socorristas esté mejor protegido, y junto con su entrenamiento pues garantiza que haya supervivencia, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que cada socorrista, cuando está en una acción de estas, está exponiendo su vida. Estamos hablando de que son socorristas voluntarios que están tratando de hacerlo mejor por el otro. Bueno, Giovanni, yo quiero agradecerle, muchas gracias. Doctor, muchas Ya gracias. sabemos que la Cruz Roja y los demás equipos de voluntariado cuentan efectivamente con un material, pero más allá del material cuentan con socorristas, con personas entrenadas que tienen entrenamientos permanentes en cómo abordar una situación crítica en momentos de catástrofe. Sí, señor. Estamos hablando de que estamos expuestos y estamos hablando de que tenemos todos que ponernos pilas para entender esto y para proteger a la familia. Aquí no se trata solamente de un programa, se trata de entender que de la acción que yo asuma a partir de hoy depende efectivamente que mi mamá, mi hijo, mi hija, mi esposa y todos mis conocidos sobrevivan.
Muchísimas gracias, Giovanni. Vamos a invitar al doctor Omar Erazo, médico de urgencias, médico de rescate, que es el coordinador del equipo de rescate de la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable, muy amable. Doctor Omar, bienvenido. Por aquí lo estamos esperando. Doctor, ¿cómo está? Adelante. Estamos con el doctor Omar Erazo. El doctor Omar Erazo es pastuso, Sí, señor. hizo medicina aquí en la Universidad de Caldas y, como suele suceder, pues mucha gente se queda en la ciudad. Se enamora de esta ciudad. Y bienvenido, porque nos ha ayudado muchísimo. Muchas gracias En por todos la los invitación. estamentos donde ha trabajado y ante todo con ese liderazgo que tiene sobre el sistema de socorro. Muchísimas gracias. A usted, doctor. Bueno, doctor Omar, cuénteme algo de cómo es la labor convencional de un desastre y de la respuesta del equipo de socorro en un desastre. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo se preparan? Recuerden, el doctor Omar es médico y regala parte de su tiempo en el día a día para venir a hacer voluntariado. Bueno, mira, primero que todo está la preparación que nosotros debemos tener, ¿cierto? No es sencillo. Todos los grupos de socorro, nuestra institución, nos preparamos en diferentes aspectos, áreas. No solamente está el manejo de los equipos técnicos, sino el manejo de los pacientes, ¿cierto? Tenemos que tener una preparación básica muy amplia también, además de eso, de la básica, unas subespecialidades que nosotros manejamos para poder llevar a cabo cada una de estas tareas. ¿Cómo hacemos nosotros? Cuando estamos solos, la idea es que, de acuerdo a la capacidad, al conocimiento de cada uno de los integrantes del grupo de búsqueda, dividamos tareas y dividamos funciones. Cuando estamos con otras instituciones, de acuerdo a la situación que se esté presentando. Un ejemplo, un incendio, está el cuerpo de bomberos, serán los directamente encargados y nosotros vamos a hacer un soporte de vida. Si hay pacientes que atender, vamos a hacer la atención directamente nosotros, mientras, digamos, el cuerpo de bomberos nos hace un apoyo a nosotros. Depende de la situación. ¿Cuántos años lleva usted preparándose como voluntario para ser socorrista con la especialidad de rescate? Correcto, pues mire, la preparación, igual que en muchas áreas, es continua. Es continua, ¿cierto? Lo que veíamos anteriormente, que hablaban de triángulo de la vida, sí, no existe, no existe, es lo mismo con lo que nosotros vamos viendo, ¿cierto? Hay nuevos equipos, hay nueva tecnología, hay nuevas cosas, entonces no podemos quedarnos estáticos en un momento. Hace pocos días, hace tal vez una semana, menos de una semana, que estuvieron aquí en la institución todos los grupos actualizándose en cuanto a unas guías que son el futuro, digamos, del manejo de las emergencias. Entonces, si usted me pregunta cuántos años, todo el tiempo. Llevo 23 años aquí en la Cruz Roja Colombiana y eso es un quehacer de todos los días. Exactamente, o sea que es una labor encomiable, pues, que merece todo nuestro reconocimiento y gratitud. ¿Cuál es la labor de un médico de rescate? ¿Qué hace usted, ya saliéndose un poquito del esquema convencional del socorrista? ¿Cómo responde un médico de rescate en un momento de una emergencia como esta? Pues mira, básicamente lo que hacemos es, dependiendo del número de personas, de afectados, de lesionados, ¿cierto? Hacer un triaje inicial, hacer un triaje un poco modificado que es sistema START y de acuerdo a eso repartir funciones de ser necesario. Si solo se trata de una víctima o hay alguna más delicada, pues nosotros somos los que realizamos la tarea inicialmente, ¿cierto? Inicialmente. Cada uno de nuestros compañeros pues está capacitado para hacer una labor, nosotros por conocimiento, por formación académica, porque aquí en la institución que trabajan con el grupo de rescate somos 3 médicos, entonces podemos darle un apoyo, un manejo o una coordinación en caso de que se trate de un evento masivo. Exactamente. ¿Cuál es la labor? Aunque no está el grupo CASAR acá, vale la pena resaltar y hablar un poquito del grupo CASAR. Estamos hablando de los perros de rescate, que forman parte de un binomio, son su amo, que es el entrenador directo, y el perrito. ¿Cómo funcionan este tipo de equipos en coordinación con los equipos de rescate? ¿En qué momentos es que participan y cómo es básicamente su entrenamiento? Pues mire, es una muy buena pregunta para que toda la comunidad lo conozca, ¿cierto? Un binomio CASAR, que es lo que manejan el perro Coloque el micrófono más pegado. Más cerca. El perro, que es otro voluntario más, es un compañero de cada uno de nosotros, y su guía lo que hacen es ingresar a una zona de impacto donde posiblemente tengamos, a un área de impacto donde tengamos personas atrapadas, sea una estructura, sea un deslizamiento donde haya una movilización de masa. ¿Qué vamos a hacer? Ellos entran y, basándose en su olfato, marcan unos puntos, para eso están entrenados, marcan unos puntos donde se encuentre posiblemente una víctima, una atrapada. ¿Qué van a hacer? Una vez lo han marcado, en ese sitio se va a trabajar. ¿Cómo es el sistema? Dependiendo de la cantidad de perros
que se encuentre en ese momento de voluntarios caninos puede hacer 1, 2 o 3 ingresos, pues para hacer que marquen en la misma área. Si es el mismo sitio que le han marcado varios perros, entonces en esa área se va a trabajar y ya entran los grupos de rescate para trabajar. Es correcto, vamos a dar unos saluditos que ya casi nos despedimos. Vea, está por aquí Aurelio Castaño, nos dice: un buen plan en una emergencia salva vidas. Está Rubí Ramírez, nos dice y nos pregunta, que es una pregunta que le vamos a trasladar al doctor Erazo: ¿cómo proteger las mascotas en caso de emergencia? Y estoy hablando de mascotas no solamente del perro y el gato, pensemos en los pajaritos. Recuerden que las aves a veces son parte de la familia. De la familia. Exactamente. Estamos por aquí con Tatiana Vázquez, un tema muy oportuno. Diana Duque. Está Yolanda Orozco, mi hermana, vea pues. Luis Fernando González Albarán, amigo. Carlos, qué buen programa, dice. Camila Duque, qué buen programa y qué tema tan oportuno. Lucía Benavides, súper interesante tema, felicitaciones. Juan Pablo Silva, felicitaciones, cada día con mayor acogida. Ana Rusinque, de Medellín, excelente programa. Mi hermana desde Bogotá, o sea, esto ya, lo que nos ha venido sucediendo desde varias partes del país y desde el exterior nos están escuchando. Bueno, muy bien. ¿Qué hacer con las mascotas? A ver, ya hemos hablado de planes de emergencia y sistemas de evacuación para las personas. A veces se nos quedan los perros y lastimosamente ahorita estuvimos viendo en el tema de México cómo estuvieron rescatando varios animalitos porque en medio de la salida, pues finalmente salieron primero las personas y dejaron los perritos, por más que los quieren. De tal manera que los animales terminan o deben terminar siendo parte activa del plan de evacuación. ¿Qué hacer con los animales, doctor Omar? A ver, ¿qué recomendación tenemos? Pues mire, desafortunadamente se nos olvida por el susto, el miedo, la evacuación, ¿cierto? Pero debe ser parte fundamental del plan de emergencias casero. Ya lo dijeron, que debemos tener un guacal para cuando lo tengamos afuera y poderlo tener encerrado, pues mientras tanto, ¿cierto? Debemos tener su alimento dentro de ese maletín de emergencias, porque una vez afuera, ¿qué va a comer el perro? Pues hablemos del perro, el gato, el pajarito, lo que nosotros tengamos, o porque pueden ser varios. Suena loco, pero qué bueno tener el alpiste de los canarios también dentro del maletín de emergencias. ¿Qué le vamos a dar al canario afuera, cierto? Es muy importante, el canario, el perro, el gato, lo que nosotros tengamos. Ese plan de emergencias, o sea, lo que debe abarcar es qué vamos a hacer, quién se va a encargar de la evacuación de ese perro en caso de que tengamos que hacerlo, ¿cierto? Porque hace parte fundamental de la familia. Entonces, ¿cómo lo vamos a cuidar? Simplemente es dentro de ese plan de emergencias donde nosotros decimos, está temblando y lo que vamos a hacer es salir o quedarnos en tal sitio de la casa porque es seguro. Alguien de la familia tiene que localizar a su mascota y llevarlo a ese mismo sitio. Correcto, correcto. Bueno, ya vamos a terminar, estamos muy contentos por esta acogida. Un me gusta para todos ustedes que están siempre pendientes de nosotros. El reto es tomar este programa y replicarlo. Recuerden, ábranlo de nuevo y pónganle compartir para que todos sus contactos igualmente tengan acceso a esto. Mañana vamos a complementar porque vamos a agregar en Mi Región en Vivo una lista con los elementos constitutivos de un botiquín domiciliario y una lista con el maletín de emergencia. Vamos a repasar entre los dos ya para cerrar, con el agradecimiento lógicamente para la Cruz Roja Colombiana, seccional Caldas. ¿Qué es lo que debemos hacer con la familia? ¿Cuál es la primera actividad que debemos ejecutar para aprender a prevenir, a prepararnos para este tipo de emergencias? Nosotros debemos conocer cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Número 1. Hay que revisar la casa. Hay que revisar la casa, hay que revisar el entorno, hay que revisar a qué estamos expuestos. No solamente pensemos en un temblor, una quebrada que se nos puede crecer, una montaña a la que vivimos y se nos puede deslizar, el material de que está construido y puede ser muy sensible a un incendio. Número 1, ver qué riesgo estamos expuestos. Aquí hay una cosa importante, cuando hay un riesgo importante, recuerden llamar a la unidad de gestión del riesgo de cada uno de sus municipios para que ellos, de acuerdo con sus funciones, hagan una visita, evalúen y tomen una determinación frente a ese riesgo. En segundo lugar, ya tenemos identificados los riesgos. Identificamos los riesgos, debemos entrar a realizar nuestro plan de emergencias casero. Exactamente, escrito como tal. Debe estar escrito y toda la familia, inclusive los que viven en otras casas, ¿cierto? Pues tenemos familia aquí, mi abuelita vive en el barrio de enfrente, deben conocerlo. De nada sirve que tengamos un plan escrito y no lo socialicemos. Exactamente. A eso se le agrega el punto de encuentro. El punto de encuentro va dentro del plan de emergencias. Muy importante que todo el mundo sepa dónde encontrarse después de una emergencia como esta. Obviamente, sí señor. Listo, ¿qué más hacemos? El maletín, maletín de emergencias o una caja de emergencias, eso ya lo tienen que definir. Recomendamos un morral que tenga cierta impermeabilidad y que se pueda echar fácilmente a la espalda. Que sea transportable, sí señor. Y ante todo mencionamos que tampoco tiene que ser el trasteo completo. No. Tenemos que tener
la capacidad de compactar las cosas, de hacer cosas pequeñas, que estén impermeabilizadas, que vayan en bolsas cerradas, etcétera, etcétera. Sí, señor. ¿Qué más? Pues tenemos esos 3 puntos principales, ¿cierto? Lo otro, y ya como diríamos que sería como finalizar de esa parte, es hacer un simulacro de qué pasó. O sea, poner eso en juego, no solamente dejarlo en papel y que todos los conozcan, sino que en algún momento se active ese plan de emergencias, no necesariamente en un evento. En este momento todos están en su casa y se active para ver qué salió mal. Salió muy bien, excelente, pero Sí. qué salió mal, entonces podamos... Que los evalúen. A ver, pueden invitar a algún organismo de socorro para que los organice, para que los ponga al tenor de cuáles son las condiciones de un buen simulacro. Y finalmente, pues lógicamente, empiezan con la casa, pero puede seguir con el barrio, puede seguir con la ciudad, El etcétera, edificio etcétera. donde vive. El edificio, todos. Se necesita liderazgo para esto. Bueno, señores, el programa ha terminado, nos vamos a tomar la selfie que nos deje de recuerdo. Invito a todos quienes participaron, por favor, la doctora Charín, Giovanni, Claudia, vengan, arrunchémonos aquí para que hagamos la selfie. Vengan a ver para que tengamos aquí capacidad de quedar en la fotico. Yo le quiero agradecer muy particularmente a la doctora Charín porque finalmente nos ha proporcionado este espacio, un buen espacio para que podamos entre todos garantizar una buena información y una buena comunicación. Yo no sé si alcanzaré desde aquí con esta selfie, vamos a ver si estamos todos, ¿no? Listos, por favor, muchas gracias para ustedes. Roja, muchas gracias. Otro saludito. Listos, no quedó nadie por fuera, espero que no. No. Muy bien. Señores, los esperamos el próximo lunes. Ya les tendremos la noticia de qué vamos a hacer el próximo lunes. La verdad es que esto va funcionando muy bien. Esta es una charla, es un conversatorio y como siempre lo único que queremos es dejar buenos mensajes. Queda una tarea para todos como siempre, es tratar de organizar, hacer consciente y organizar el plan de emergencia domiciliario. Usted es responsable de todos. Ahora bien, no vayan a dejar el maletín, el morral de emergencia en la parte más recóndita de la casa. Al contrario, debe quedar en la parte más visible, en un sitio donde podamos echarle mano. Señores, muchas gracias por su audiencia. A ustedes muchas gracias. Cruz Roja, muchas gracias. Adiós, chao, chao. Nos vemos el próximo lunes. Chao.